Vale, con respecto a las teorías del modelo dialéctico contextual, decir que consideran que el desarrollo no se produce por periodos estáticos, como sí pensaba Piaget, sino que es continuo, de tal forma que cada momento de aprendizaje surge del anterior y propicia el siguiente. Es decir, A produce B, B produce C, es decir, es continuo, sigue un orden, pero no hay periodos estáticos que condicionen ese aprendizaje. Si tú estimulas lo suficiente a los niños y las niñas, puedes conseguir adelantar esos estadios que proponía Piaget. Además, estos modelos también consideran que la cultura es fundamental y un elemento esencial para la formación de las funciones psicológicas de los individuos. Para las funciones psicológicas, lo que va a afectar tanto a el comportamiento interno como el comportamiento con los demás. Los principales modelos que pertenecen al dialéctico contextual son el modelo de Vygotsky, la teoría del ciclo vital, la teoría ecológica, la teoría etológica y la teoría cognitivo-evolutiva o del procesamiento de la información. Esta última es la que compara la mente humana con un ordenador. Comienzo con la explicación de la teoría de Vygotsky. Vygotsky hizo grandes aportaciones al desarrollo cognitivo. A diferencia de Piaget, no consideraba que el aprendizaje efectivo se produzca cuando se han alcanzado ciertos niveles de maduración, como era el caso de Piaget. Piaget consideraba que, por ejemplo, el principio de conservación solo se podría adquirir una vez que se entrase en el estadio de operaciones concretas. En cambio, Vygotsky considera que el aprendizaje efectivo es aquel que se produce en la zona de desarrollo próximo. Es el que se produce en la zona de desarrollo próximo cuando individuos experimentados te proporcionan su ayuda. Individuos experimentados proporcionan ayuda que se denomina andamiaje, y además tiene que ser en contextos educativos, es decir, interacciones educativas, teniendo la escuela un papel clave, porque considera que el aprendizaje siempre será más efectivo si se produce en contextos colectivos, y también se puede producir en actividades culturales y sociales organizadas. Para Vygotsky, el proceso de aprendizaje se vería así. Este es el nivel actual de desarrollo o nivel de desarrollo actual. Este es el nivel de desarrollo potencial, que es lo que pueda adquirir, es decir, esas habilidades o conocimientos que podemos llegar a adquirir. Y aquí se encuentra la zona de desarrollo próximo, donde Vygotsky considera que se va a producir ese aprendizaje efectivo, donde otros individuos experimentados nos van a proporcionar un andamiaje y nos van a permitir hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Por ejemplo, no sé nadar, ese es mi nivel de desarrollo actual. Aquí sé nadar si me ayudas, y aquí en este nivel de desarrollo potencial es la capacidad potencial que yo tengo para saber nadar, que tú me la vas a proporcionar si me proporcionas un andamiaje adecuado.
También es fundamental para Vygotsky diferenciar lo que es el lenguaje intrapsicológico, que es el que está en el interior de los individuos, y el lenguaje interpsicológico, que es el que se produce durante las interacciones comunicativas. Considera que el lenguaje tiene un papel fundamental, por eso lo de dialéctico también pertenece al modelo dialéctico contextual. La teoría de Vygotsky es la sociocultural. Y considera que el lenguaje cumple una función fundamental porque permite que el lenguaje interpsicológico, que es ese que se da durante las interacciones, pase a ser lenguaje intrapsicológico. Esto es fundamental, por ejemplo, si tus padres continuamente te están diciendo que no puedes o continuamente te están diciendo que no vales, ese lenguaje que es interpsicológico se puede transformar en intrapsicológico y es lo que tú te vas a estar diciendo toda la vida. Lo ideal sería todo lo contrario, que te estuviesen diciendo lo mucho que vales y el potencial que tienes para que tú interiorices eso mismo. Este proceso se llama transposición. El resto de teorías que pertenecen al modelo dialéctico contextual que veremos son la del ciclo vital, la teoría ecológica, la teoría etológica y la cognitiva evolutiva. La del ciclo vital, lo principal que dicen son 3 puntos. Que el desarrollo se da a lo largo de toda la vida, incluida, por supuesto, la vejez. Durante la vejez también se dan cambios comportamentales. Que el proceso es tanto multidimensional, lo que hemos dicho hasta ahora, que no podemos fijarnos en una única dimensión del desarrollo, pero que también es multidireccional. ¿Qué significa multidireccional? Que va para adelante y para atrás. Es decir, que hay tanto ganancias como pérdidas durante el proceso de desarrollo. No solo hay ganancias, el desarrollo no se ve así, se ve así. Y finalmente también habla de esa neuroplasticidad, es decir, de la capacidad que tenemos para mejorar. El desarrollo es modificable, es plástico. Por tanto, siempre vamos a poder corregir deficiencias o limitaciones a lo largo de nuestra vida. Sabemos que esa plasticidad en el desarrollo se va perdiendo con la edad, pero se sigue teniendo durante toda la vida. Con respecto a la teoría ecológica, decir que le da mucha importancia a la influencia del medio, por eso es ecológica, el medio ambiente. Considera que el entorno no es global, sino que está jerarquizado de tal forma que no todo nos afecta de la misma manera. Al individuo hay que estudiarlo en su hábitat natural, por decirlo de alguna forma, en su contexto natural. ¿Por qué? Pues por esa importancia que tiene la influencia de su entorno en su desarrollo. No se entiende o no podemos describir las situaciones o las dificultades por las que está pasando una persona sin conocer su contexto. Destaca el autor Bronfenbrenner, que básicamente describe al contexto o al entorno como un conjunto de esferas interpenetradas. De tal forma que la primera esfera es el microsistema de la persona, que básicamente son los padres y la escuela, esas principales figuras de apego en los primeros años de vida. Después está el mesosistema, que se refiere a la relación que existe, si estos son padres y escuela. El mesosistema es la relación que existe entre los componentes del microsistema. ¿Qué relación hay entre esos padres, esa familia y la escuela? Después tenemos el exosistema, que es las principales relaciones de los componentes del microsistema y
el mesosistema, es decir, con respecto a los padres, por ejemplo, su entorno laboral, sus amigos, qué sitios culturales frecuentan. Con respecto a la escuela, pues si tienen o no apoyos pedagógicos. Y finalmente la última esfera es la macrosistema. Y el macrosistema pues se va a referir a la sociedad en la que está envuelto el individuo. Se refiere pues a la política, a las tradiciones, a los valores principales. Todo eso pues obviamente le va a afectar. Aquí también se incluye, si no me equivoco, el sistema de salud. El sistema de salud iría en el exo, pero lo comprobaremos. Pasamos a la teoría etológica. La teoría etológica es la que estudia las especies. Le da importancia a la filogénesis, ¿vale? Cómo genéticamente está determinada nuestra evolución, nuestro desarrollo, y habla de que hay fechas de activación y fechas de caducidad en lo que es ese desarrollo. Por ejemplo, si nosotros estamos programados genéticamente para desarrollar el lenguaje sobre los 2 años, si no tenemos los estímulos suficientes llegada a esta edad, pues posiblemente nunca desarrollaremos el lenguaje como podríamos haberlo hecho. Esta teoría también le da mucha importancia al apego. Destaca la teoría del apego de Bowlby, como se llama, de 1960, en la que habla de la disposición biológica que tienen los bebés para tener grandes conexiones emocionales con su principal figura de protección, lo que es el apego. También nombran aquí lo que es la improntación y la improntación o troquelado. Comparan a la especie humana con otras y se dan cuenta de que en otras especies pues el apego también se está dando con los patitos cuando siguen a su mamá pato, y si no es su mamá pato pues es a la primera figura que vean. Y finalmente decir que esta es la teoría de las 5 que hemos visto en la dialéctico contextual, es la más alejada de la tabula rasa, porque es la que más se fija en todo lo que está programado ya genéticamente en el ser humano. Con respecto a la teoría cognitivo-evolutiva, decir que también se denomina de procesamiento de la información. Es esa teoría que compara la mente humana con un ordenador y a partir de esta analogía habla de la modulación del cerebro, y del conexionismo. La modulación dice que nuestro cerebro está formado por módulos encapsulados y especializados en recibir y procesar determinados estímulos. Y el conexionismo hace referencia a esas conexiones entre las neuronas, conexiones interneuronales que son necesarias para transmitir la información desde los órganos sensoriales o de los sentidos hasta lo que es el cerebro, y desde el cerebro hasta los órganos efectores. Finalmente, con respecto a lo del procesamiento de la información, aquí también se habla de que hay 4 procesos principales de procesamiento de la información. El primero es la adquisición de la información, lo que incluye tanto la percepción que tenemos por los sentidos como la atención. La atención debe ser selectiva y sostenida. Después también tenemos el proceso de codificación, en la que los estímulos pasan a ser representaciones mentales. También tenemos el almacenamiento de la información, que como un ordenador puede ser en memoria RAM o ROM.
a largo o a corto plazo. Y finalmente también podemos recuperar esa información. Proceso de recuperación, que es la evocación. Ya cuando lleguemos a la parte de la memoria explicaremos cómo se consigue recuperar esa información.